Buenos días, mi gente. Muy buenos días. Otra mañana hermosa en Colombia. Me estoy yendo de Jardín con destino a un pueblo que se llama Jericó, que es uno de los pueblos históricos de Colombia, para visitarlo. Y la idea es llegar hoy hasta Pereira. Si se acuerdan, ya estuve en Pereira. Así que hoy promete estar lindo. Por esta ruta me voy hasta La Pintada, se llama. Y ahí empiezo a bajar hacia Jericó, que también queda entre medio de las montañas. Así que de la ruta hay que subir hasta allá. No se me queden, gente. Vamos a disfrutar del día. Vamos. Subiendo y subiendo, subiendo prácticamente en zigzag. Me quedan 5 kilómetros hasta el pueblo. Y ya ahora ya estoy en la nube, ya no se ve. Recién se veía para allá abajo un montón. Pero ahora ya no se ve nada, está la nube ahí. Muy pronunciada la subida, muchas curvas. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero te digo que no es una cosa. Estoy pensando en la bajada, básicamente. Cuando baje voy a tener que ir montado en los frenos porque esto está, mira, y es una curva en U detrás de otra, vamos bien para arriba. Miren esto. Miren. Estoy por encima de las nubes. No me voy a distraer tanto porque, uy, acá, para subir esta. Uy, un camión de frente. Qué difícil que estuvo. Qué difícil que estuvo esa. Acá viene otra. Ven, papá. No, son muy empinadas estas curvas. Uy, ese hueco ahí, papá. Jericó sigue siendo parte de Antioquia. Estamos en el suroeste de Antioquia. Pero claro, quedó separado. Hay otros Caldas y no sé qué otros pueblos, pero ya no es Antioquia, sino Caldas. y sigue bajando hacia abajo. Pero toda la zona es obviamente cafetera. ¿Y esto acá? Sí, se dio una sola mano, sin avisar. Ok. Está bien interesante esta subidita que estamos haciendo, Bienvenidos a Jericó, gente. Qué belleza de lugar. Ya me está gustando. Muchísimo parapente. Para hacer parapente, el que le gusta, obviamente desde acá arriba se puede tirar para abajo sin problema. Y acá está el pueblito, ahí está la iglesia. Muy bien, vamos a llegar hasta la iglesia. Ok. Jericó, miren. Ya de por sí, construcciones tradicionales. Sí, es para arriba esta. Así que voy a bajar una más. Me estaba metiendo en contramano. Y acá me voy a meter en esta, que va mano para abajo. Oh, man. Ay, mi Dios, mi Dios. Santa Laura Montoya. Había leído un poco de eso. Resulta que acá en Jericó tienen una santa de acá. Es una de las razones por la cual son una ciudad muy religiosa. Muy religiosa. Ahí estaba la plaza. Y esta es la parte de atrás de la iglesia. Así que acá vamos a doblar a la izquierda. Y nos metemos para acá arriba. A ver qué tal está. Esta es la plaza de Jericó, plaza central, principal, y frente a la plaza principal está la iglesia principal, porque tiene 3 iglesias, creo que tiene. La verdad, muy muy bonito, más allá del estilo arquitectónico de las calles alrededor, acá justo alrededor de la plaza está todo muy muy lindo. Y están recuperando inclusive algunas propiedades para que quede todo mejor. Así que bueno, vamos a mostrarles un poquito para ver cómo es esto, ¿no?
Jericó. Muy bonito el pueblo. Qué bueno que pasamos por acá viernes, porque yo me imagino que esto sábado y domingo tiene que tener muchísima gente. Y sigo viaje hacia Santa Rosa, un pueblo que está justo antes de Pereira. Y la idea es hacer el fin de semana ahí para evitarnos los pueblos durante el fin de semana, los pueblitos turísticos. Vamos a pegarle duro por la ruta. Tenemos como 3 horas hasta el próximo destino. Es temprano, son las 12 del mediodía. Así que estamos bien. Miren el paisaje ese. Miren la ropa colga. Miren. Espectacular todo esto, ¿eh? Espectacular. ¡Oh! Tienen topes. ¡Ah! Ahora todo lo que sube tiene que bajar, gente. Así que vamos a tener que agarrar esa misma ruta por la que subimos y bajar. Y esperemos que no haya ningún problema. Siempre Google eligiendo la ruta que se le ocurre. Por más que vos marques en el mapa por dónde querés ir, ellos deciden. Y me estaba llevando por la ruta, una ruta que hay, que es la antigua ruta para salir de acá y llegar acá, que es todo de tierra y que además paré a preguntar y me dijeron, no, está destrozada, con derrumbe, barro, de todo. Y este hombre que me estaba explicando dijo, bueno, yo te acerco hasta la salida que tenés que salir. Vea, ustedes van a salir allá, que eso largo que se ve es una escuela. Allá donde pasó la moto. Sí. Ahí ya cogen y empiezan a descolgar. Bueno, bárbaro, muchísimas ¿De gracias. dónde es usted? Yo soy argentino y vengo desde Estados Unidos, voy para Argentina. ¿Va para Argentina? Sí, Ah, sí, vamos paseando un poco. ¿y cómo le ha parecido este pueblo? Oh, el pueblo es hermoso y Colombia es hermosa. Yo me quedaría, pero bueno, hay que seguir. Nos queda la espinita que nos ganaron. Siempre pasa. Gracias. Uy, no lo puedo soltar. Acá terminamos con la bajada y volvemos a la pista, gente. Nos vamos para la pintada de camino hacia nuestro destino, Santa Rosa. Esta es la pista. Muy buena la ruta esa. Y esta es la 25B, después se une con la 25, que vendría a ser la ruta panamericana, según lo que me han dicho, que desde este lado, ¿no? La 25 desde este lado del tapón de Darien hacia el sur, es la que trae el nombre de Panamericana, hasta donde me dijeron, no estoy seguro. Y va derecho para abajo. Estoy llegando a Chinchiná. Ya estoy muy cerca del lugar a donde voy. Chinchiná es allá. Eso. Le vamos a pasar por el costado, aparentemente. Porque seguimos con destino a Santa Rosa, ¿verdad? Esta es la ruta 29 SRC. Una variante de la ruta 29, que era la principal por la que veníamos. Listo. Y ahora seguimos, nos quedan 20 minutos nomás hasta destino. He llegado a Santa Rosa de Cabal. Es una ciudad que queda antes de Pereira. La he elegido únicamente porque queda antes de Pereira. Para no entrar a la ciudad con todo el peso y demás. Y vamos a ver si desde acá puedo coordinar para unas cosas que necesito de la moto. Y a lo mejor puedo llegar hasta Pereira a hacer el arreglo. El cetro, acá está la plaza de las Araucarias, porque estos árboles son araucarias. Y acá vamos a girar un poquito, como para pasar por enfrente de la iglesia. Y bueno, y necesitamos buscar un lugar para comer. Así que no sé si por la hora deberíamos comer, porque
O ir al hotel y después comer. Creo que puede llegar a ser eso, ¿eh? ¿Cómo lo ven al lugar este? Sí, voy a ir a dejar la moto en el hotel que tiene estacionamiento. He salido a caminar un poco. Tiene una calle principal angosta, pero con muchos negocios. Y tiene una zona un poco más arriba que está, digamos, más bonita. Y después tiene una zona rosa en la que está llena de negocios de fiesta, boliches y comida rápida, ese tipo de cosas. Y acá en la plaza principal es Bolívar, y lo que me ha llamado la atención son unas estatuas de unos pájaros, así que voy a mostrársela porque están muy bonitas. Bueno, como pueden ver, digamos, esta por ejemplo es un pavo real. Tengo una lora, una cacatúa acá, allá atrás tengo un colibrí. Allá hay otro pájaro más. Es la atracción, calculo, de la plaza. Y bueno, la plaza es Bolívar, acá está la estatua de Bolívar. Está ocupada por las palomas, son las ocupa acá. Y la plaza tiene muy linda la jardinería y tiene muchos asientos para sentarse. Y estas cosas que son para los niños, que los llevan a pasear, los empujan en un carrito y bueno, salen 2.500 pesos por vuelta más o menos. Así que esa es la cosa acá. A la vuelta de la plaza, como siempre, tenemos comercios, ¿no? De todo tipo. Y está la iglesia. Muy bonita la iglesia, aunque un poquito le falta mantenimiento, digamos. Este es en el medio del pueblo hay esta pequeña, es como un pequeño sala de museo, pero no hay cuidador, no hay nada. Y bueno, lo que estaba leyendo es que son cosas que se han encontrado cuando estaban haciendo alguna ruta y que unía dos lugares acá y que pertenecen a la cultura quimbaya, que se extinguió entre los primeros 80 años después de la conquista de España. Así que bueno, encontraron pedazos, cosas, son un detalle arqueológico y los tienen acá en exposición, abierto así. No hace falta ni pagar entrada ni nada, venir, mirar y pasar de largo. Muy muy bonita. Y esta calle en la que estoy parecería el único pedazo peatonal de todo el pueblo, y calculo que es precisamente por eso que no lo podían mover, lo han encontrado ahí y lo dejaron en ese lugar. Todo desde Santa Rosa, gente. Espero que les haya gustado el pueblo. Yo sigo ruta, voy a agarrar el eje cafetero por donde ya anduve, así que no voy a volver a grabarlo, obviamente. Y apenas encuentre algo interesante para mostrarles, prendo la cámara de vuelta. Si les gustó, suscríbanse, comenten, compartan, pónganle me gusta, es muy importante. Y nosotros nos vemos la semana que viene.